Bienvenidos a Avance Noticias, les saluda Gisela Jiménez. Gracias por acompañarnos en cada una de nuestras emisiones y dejarnos entregar hasta la comodidad de sus hogares y que ustedes se puedan informar con nosotros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas. Nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra agenda informativa del día de hoy. La presidenta Xiomara Castro hizo oficial el lanzamiento de la Policía Comunitaria que estará presente en todo el territorio nacional. Como parte de esta misión de mi plan de gobierno y la refundación de la patria, es esencial la creación y puesta en marcha de la Policía Comunitaria para el combate a la delincuencia. Las políticas de prevención en nuestro país son necesarias, especialmente para mejorar los índices de inseguridad que nos han heredado. Aquí se trabaja por la acción en los casos de los homicidios y de la delincuencia, pero nunca se ha atendido la acción más importante que todos debemos de tener, que es precisamente la prevención en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Hoy tengo el honor de iniciar junto con la Policía Nacional Preventiva, los comandantes de la policía y el secretario de Seguridad, mi compromiso con la seguridad ciudadana y la creación de la Policía Comunitaria. La policía y los actores sociales de la comunidad, patronatos, juntas de agua, asociaciones de campesinos y campesinas, agricultores, ganaderos, partidos políticos, junta de vecinos, deben de formar parte de este equipo que estamos formando. Quiero fomentar una cultura de paz y de participación ciudadana en nuestro país con acciones de carácter preventivo, estableciendo esos vínculos de confianza y proximidad entre la policía y la comunidad. La cercanía policial con el pueblo es el principal activo que tiene la Policía Comunitaria para poder cumplir con este nuevo papel que hoy se asigna. La instalación de las mesas de seguridad ciudadana en proceso es un paso fundamental para la apertura de estos espacios de diálogo y formar entonces la Policía Comunitaria. Estas fueron las palabras de la presidenta Xiomara Castro en el lanzamiento de las mesas de seguridad ciudadana para reducir incidencias delictivas. El general de división en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, es del criterio de la creación de la Policía Comunitaria que no vaya a ser una milicia ciudadana o un grupo de choques políticos. Hay que observar los hondureños que la tendencia de los países que se han acobijado al socialismo es que crean policías comunitarias, que es un nombre que le pueden llamar ellos, o también milicias populares, como el caso de Venezuela en el año 2007. Crearon una policía que era una policía más que todo como milicia popular, integrada por colectivos y grupos de choque. Y son policías políticas que lo que hacen es defender al régimen y además enfrentar a todas aquellas personas que están opuestas al régimen y las arman, las adoctrinan, les dan les meten una ideología diferente para mantenerse ellos en el poder. Ojalá ese no sea el caso aquí en Honduras, porque la tendencia ahí está. Miremos el caso de Venezuela, el caso de los otros países que se integraron al socialismo, que eso es lo que han hecho. El país está pasando por una difícil situación de seguridad, y ahí quiero dejar claro esto. Pero el problema es que no hay paz ni tranquilidad en los barrios y colonias.
Y no es una policía comunitaria que va a resolver el problema de restaurar la paz, sino que más bien tiene que llegar con fuerza, instalarse, llevar a las instituciones de gobierno, desarrollar las comunidades, buscarle empleo a los jóvenes y luego también agarrar a todas aquellas personas que delinquen, que están en maras y pandillas, y restaurar ese nivel de paz que todos los hondureños necesitamos. Después de eso se podría poner una policía que integrada con la comunidad, pero que no sea política, porque si le agregan el ingrediente político, vamos a estar en un problema los hondureños, porque vamos a tener que estar confrontados ante ciudadanos que, agresivos por la ideología que le meten en su cabeza, van a estar amenazando y violentando los derechos del pueblo. Continuamos con más información. El designado presidencial Salvador Nasralla fue consultado sobre su parecer en cuanto al tema de la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, misma que él considera que no es algo que sea necesaria, porque incluso a excepción de los artículos pétreos, todos los artículos pueden ser cambiados. De hecho, así ha sucedido en todo este tiempo. Menciona, escuchemos. Honduras no necesita una Asamblea Nacional Constituyente porque prácticamente todos, excepto los artículos pétreos, todos se pueden cambiar y de hecho se han ido cambiando. Entonces, lo que se tiene que hacer es poner a trabajar a los 256 diputados, ponerlos a trabajar para que analicen uno por uno los artículos de la Constitución y se darán cuenta que la Constituyente es innecesaria. El problema es que en Honduras cuesta poner a una persona a trabajar. Yo agarraría esos 378, creo que son los artículos de la Constitución, y en las comisiones los pondría a estudiarlos, porque hay algunos que chocan entre sí, porque cuando se metió el nuevo no se quitó el anterior. Entonces, no es necesario en Honduras tener una constituyente, porque eso significa cambiar la forma de gobierno, el territorio y las cosas pétreas que, por ejemplo, empezó a cambiar Juan Orlando Hernández con el asunto de las zonas especiales de desarrollo, que dice él. El gestor de proyectos del despacho del designado presidencial Salvador Nasralla lamenta que no cuenten con presupuesto significativo para ejecutar proyectos. Pues ha sido difícil porque comenzamos ya casi a mitad de año, como usted verá apenas van los primeros 100 días. Casi todos los proyectos y los países cooperantes hacen su gestión a través de Cancillería para el año siguiente. O sea, este año se meten proyectos para el año siguiente, pero hemos tenido, gracias a Dios, la cooperación de USAID y esperamos desarrollar varios proyectos siempre en beneficio del país. Realmente la cantidad que se le otorgó al ingeniero es una cantidad, le podría decir, casi simbólica para la cantidad de proyectos e ideas que tiene el ingeniero y personas que lo rodean. Podría hacerse muchísimo en beneficio del país, pero es una verdadera pena porque todo esto se ve parado o frustrado por la cantidad de dinero que se le otorgó. Creo que la cantidad específica pues la maneja el ingeniero, pero apenas le podría decir que es para planilla y una planilla muy corta. Las personas que estamos trabajando en el despacho, en su mayoría pues no lo estamos haciendo por una retribución económica grande o un sueldo fuerte, nada que ver, sino que lo hacemos realmente pues por amor al país. El abogado Lester Ramírez asegura que se tiene que llevar con transparencia el proceso de la selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, yo creo de que hay 4 puntos importantes que toda nueva ley debe tener. Esperemos de que haya nueva ley, si no, garantizarla en el proceso. Primero, no que sea realmente un proceso meritocrático basado en capacidades. Segundo, que exista una transparencia y una publicidad del proceso. Tercero, que exista realmente también un escrutinio público de los candidatos, ¿no? Y cuarto, que se respete el principio de igualdad de condiciones para todos los participantes y no discriminación. Este proceso lo observo como siempre son los procesos en el mundo de la política hondureña. Accidentado,
negociaciones debajo de la mesa, retardando los procesos para hacerlo de manera improvisada y a matacaballo, y de eso nosotros ya estamos acostumbrados, creo que ya tenemos callo en eso. Lo importante aquí es alertar a la población, advertir de las irregularidades y promover la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros le estamos apostando que todo miembro de la Junta Nominadora o toda organización miembro de la Junta Nominadora no tramite postulaciones. De esa manera se abre, se hace también un ejercicio mucho más igualitario y además de eso que se promueva a través del Colegio de Abogados, a través de las diferentes instancias, que se promueva realmente una convocatoria amplia y abierta en todo el país. El analista Moisés Ulloa asegura que la amnistía se favoreció a personas señaladas en delitos comunes y no políticos. Nosotros consideramos que la amnistía era necesaria para el tema político, pero definitivamente existió abuso en cómo realmente fue redactada la amnistía y se utilizó como una herramienta para sacar a ciertas personas que estaban involucrados en actos normales de corrupción, lo cual nosotros no apoyamos. Consideramos que es importante, e incluso el Partido Salvador de Honduras ha determinado ciertos cambios a esa amnistía, que es importante y es el momento de sentarse, de hablarlos claramente y modificar. Nosotros tenemos que aprender una nueva cultura política, que es enmendar los errores que se cometen. Y en este sentido tenemos que escuchar la voz del pueblo, y el pueblo dice que no quiere impunidad. Entonces cualquier ley tiene que estar enfocada precisamente a ayudar a aquellas personas que han sido perseguidos políticos, que están actualmente en la cárcel, pero no a corruptos. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció la creación de una comisión especial de diputados destinados para investigar toda la documentación sobre las recomendaciones hechas, la discusión, votación y aprobación del actual Código Penal. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre emite una resolución sobre las sanciones al transporte público que se harán si infringen la ley, y son fuertes pues las multas, las cuales las divulgaron por medio de un comunicado. Entre las prohibiciones está el uso de vidrios polarizados en las unidades de transporte público. Se debe colocar los números de emergencia dentro de las unidades y se prohíbe el uso de luces LED o similares. También se prohíbe el uso de televisores y música con volumen alto. El uso de imágenes o mensajes que representen falta de respeto a los ciudadanos serán de objeto de multa. Entre las multas, por primera vez es de 2.000 lempiras y si es reincidente 2.500 y si es tercera vez 3.500 lempiras de multa. En nuestro tema de economía, como una propuesta positiva ve el COET la iniciativa del diputado liberal Mauricio Villeda, orientada a reformar el Código del Trabajo para permitir que el patrono y el empleado pacten contratos individuales. Esto, pues, para buscar alternativa a la derogación de la Ley de Empleo por Hora. Escuchemos al abogado Gustavo Solórzano, gerente y asesor legal del COET, que nos brinda más detalles. Hemos tenido la oportunidad de leer y analizar lo que es la iniciativa de ley presentada por la bancada del Partido Liberal, específicamente por el diputado Mauricio Villeda, que contiene una reforma al artículo 328 del Código del Trabajo. Y desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada creemos de que esta es una iniciativa aceptable, respetando todo lo que son los derechos laborales a nivel constitucional de los trabajadores hondureños, pero que permite sobre todo una oportunidad a aquellas personas que estudian, trabajan, de que puedan emplearse por medio tiempo y que de esta manera puedan desarrollar estas actividades con la garantía de que van a ser empleados permanentes de las empresas, porque el hecho de que se vinculen a un trabajo de 8 a 12 o en otra jornada distinta les va a garantizar a ellos de que van a tener permanencia en el puesto de trabajo, lo que implica el pago del 13º, 14º, además del pago de las vacaciones y también la inscripción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el pago del 7º día. Así que vemos como una propuesta muy positiva y que podría generar muchos empleos y oportunidades a jóvenes y personas mayores que estén buscando una oportunidad a tiempo parcial.
A continuación le damos a conocer el informe de las últimas 24 horas del Hospital Cardiopulmonar El Tórax respecto a los pacientes de COVID-19, donde se reporta 0 fallecidos, 11 ingresos y con un 33% de ocupación hospitalaria, nos informa la portavoz de este centro asistencial, Niña Carvajal. Reporte COVID-19, jueves 7 de julio del 2022. Este es un informe de 24 horas y es aquí, desde las instalaciones del Instituto Nacional Cardiopulmonar del Tórax, que estamos actualizando toda la información relacionada con la pandemia COVID-19 en este momento. Gracias a Dios, el día de hoy tenemos 0 personas fallecidas y también tenemos 0 altas médicas. 11 pacientes hospitalizados, de los cuales 6 están vacunados, 2 de ellos no tienen reporte de vacunas y uno tiene un esquema de vacunas incompleto. En este momento tenemos un 33% de ocupación hospitalaria y tenemos también un 40% de atención al sexo femenino y un 60% de atención al sexo masculino. Pueblo hondureño, continuemos cumpliendo el protocolo de bioseguridad. Recordemos que hemos estado experimentando alza en los casos de COVID-19. Recuerde cumplir el protocolo número 1 y el esquema de vacunas. Recuerde, háganlo por su familia, háganlo por usted, hagámoslo todos por Honduras. El epidemiólogo Kenneth Rodríguez nos habla también sobre el aumento de los casos de COVID-19 y menciona que esta situación, pues ya no hay reactivos suficientes en los centros de triaje, algo que no debería suceder más en este colapso de casos de COVID-19 que está actualmente. Un aumento explosivo en el número de casos de COVID-19 se está presentando en las últimas semanas en todo lo largo y ancho de nuestro país, y por otro lado, pues según datos oficiales de la Secretaría de Salud, no hay reactivos en este momento de manera suficiente como para poder procesar las pruebas de PCR, y estas se han dejado en los 3 triajes de Tegucigalpa para poder clasificar a los pacientes que van a necesitar esas pruebas de PCR en tiempo real, y que las han limitado a 30 por triaje, es decir, que solo van a procesar 90 pruebas al día, y solo va a ser para personas, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con comorbilidades y que estén en una condición sumamente evidente de COVID o que estén ya en una etapa de mucha gravedad. Por lo tanto, esto viene a complicar la situación de la pandemia, porque siempre se ha dicho de que una de las maneras que podemos tener nosotros en el país para poder saber cómo se comporta la pandemia es realizando un mayor número de pruebas, pero si no podemos hacerlo, definitivamente vamos a andar básicamente. La docente Elvia Elvir destaca por qué la suspensión de clases presenciales en el Instituto Jesús Milla Selva. La semana pasada tuvimos algunos casos confirmados de COVID-19 de estudiantes y de docentes. Se han tomado las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias y ahorita pues los compañeros están estables. Tuvimos una suspensión de 4 días, ¿verdad?, para evitar que los contagios continuaran. Y bueno, la otra semana se nos ha confirmado el receso ahorita por el viceministro, y entonces creemos que ya la siguiente semana estamos listos para volver al aula de clase. Ahorita tenemos 12 docentes confirmados y dos muchachas de secretaría y una de administración. 18 confirmados. Los demás estaban sospechosos y se les dio, ¿verdad?, que se fueran a sus casas y recomendarle a los padres que los llevaran para que les hicieran el examen, porque también tenemos dengue, entonces los síntomas son parecidos, entonces es un poco complicada la situación, pero en realidad no es tan grave la situación. Habíamos tenido algunos la semana anterior, pero lo que hicimos que se aisló el grupo. Nos aparecieron 2 casos en unas secciones de bachilleratos y se
se les aisló y se atendieron de manera virtual. Ya la semana pasada sí nos preocupó un poco. Ustedes saben que ha habido un rebrote a nivel nacional, ¿verdad? Que los centros hospitalarios de salud, los triajes están llenos. Entonces eso nos preocupó y como medida de prevención para que los casos no continúen, pues se tomaron esas medidas. En los próximos días se tomarán medidas extremas de bioseguridad en el Congreso Nacional por el alto contagio de COVID-19 en el personal como de diputados en el Congreso Nacional. Así pues ha mencionado el doctor Carlos Umaña. Desafortunadamente el COVID-19 ha llegado al Congreso Nacional y en este momento tenemos varios diputados contagiados y 28 empleados aproximadamente. Se ha decidido hacer sesiones cortas de unas 2 horas y media a 3 máximo y suspender las actividades del Congreso el día jueves, viernes, sábado y domingo y lunes y presentarnos a la sesión ordinaria que serán en horas tempranas de la tarde y durarán 3 horas el próximo martes. La pandemia de COVID está cobrando ya muchas personas que están contaminadas y el Congreso Nacional no ha sido la excepción. Por lo tanto, el presidente Redondo ha también exigido que todos los diputados andemos con nuestra mascarilla y observemos, tanto nosotros como los empleados, estrictas medidas de bioseguridad. Se ha restringido la entrada al hemiciclo, no se permitirán visitas y únicamente estarán los 128 diputados propietarios. De esta manera el Congreso no va a suspender las sesiones, sino que vamos a implementar un protocolo de medidas de bioseguridad. El Instituto Nacional de Diabético comunica a la población que ya es obligatorio portar el carnet de vacunación contra el COVID-19 para poder reclamar los medicamentos y para recibir consultas y demás servicios de la institución. 2 jóvenes son ultimados en el sector de Chamelecón. Las víctimas ya fueron identificadas como Antonio Florentino, de 22 años de edad, y William Antonio Pavón, de 25 años de edad. Uno de ellos fue asesinado con arma de fuego y otro con arma blanca. Hasta el momento no hay detenidos por el doble homicidio. Esta mañana se reportó un fuerte accidente en la carretera CA5 a la altura de Taulabé, Comayagua, el cual ha dejado 2 personas fallecidas. De momento se desconoce la identidad de las víctimas. También se produjo otro accidente de tránsito en inmediaciones de la colonia Villa Olímpica de Tegucigalpa. El conductor del vehículo fue a impactar contra un poste del tendido eléctrico en la zona de la Villa Olímpica. Gracias a Dios solo se reportan daños materiales. En horas de la mañana, padres de familia y niños de la escuela Santa Elena en Naco, Santa Bárbara, se tomaron la carretera CA4 exigiendo docentes para su escuela, ya que son 250 alumnos que no tienen maestro. 5 tripulantes fueron rescatados a salvo por la Fuerza Naval en horas de la madrugada de este jueves en las aguas del Mar Caribe hondureño. Luego de alerta de que la embarcación reportó fallas mecánicas y que había quedado a la deriva, los tripulantes fueron llevados a la base naval de Puerto Castilla, donde los pescadores rescataron y recibieron apoyo técnico y atención médica. El Ministerio Público anunció la ejecución este jueves de varios operativos en el Valle de Amarateca contra estructuras implicadas en el tráfico de droga, sicariato y extorsión. Una juez de letras dictó detención judicial contra Dalisa Gastume García, acusado de 2 delitos de asesinato en perjuicio de Cindy Enamorado Fajardo, de 25 años, y una bebé, Naomi Yamilet Barahona Enamorado, su pareja y su hija respectivamente. El vicecanciller Tony García nos brinda nuevos detalles sobre los hondureños fallecidos en San Antonio, Texas. Buenas tardes a los miembros de la prensa y a la sociedad hondureña. Deseamos darles un pequeño update, actualización de los números de las víctimas de la tragedia de San Antonio. Mientras estamos a la espera del informe oficial de los Estados Unidos y del estado de salud de los sobrevivientes en los hospitales, esta tarde y esta mañana nos reunimos con el Cónsul General de México y el Gobierno de Guatemala por teléfono y para comparar números y llegar a contabilizar los datos últimos. Determinamos que México tiene 26 víctimas fallecidas oficialmente,
Guatemala 22 y Honduras 6. Esto suma 54 fallecidos. Originalmente se habían reportado 53. Es posible que la víctima 54 sea uno de los sobrevivientes en el hospital. Y repitiendo, a la espera del informe oficial, pues nos da hasta cierto punto una paz saber que no habrán más fallecidos compatriotas. Y ahora nos queda pues trabajar en la repatriación con el gobierno de Texas para traer a los familiares lo más pronto posible a su tierra y pues cerrar este triste capítulo que a todos nos ha enlutado. Gracias. A continuación nos dejamos con las noticias internacionales. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anunció este jueves su renuncia como líder del Partido Conservador en medio de la crisis gubernamental que vive el país, aunque continuará sirviendo como primer ministro hasta que los miembros elijan a un sucesor. El Parlamento Europeo pidió que el derecho del aborto sea incluido en la Carta del Derecho Fundamental de la Unión Europea, después de que controvertido fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos dictara que no era un derecho constitucional federal. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que los casos de viruela del mono han aumentado un 77% en una semana y que se han reportado 2 nuevas muertes, lo que eleva a 3 el número de decesos en el mundo desde que se informó de este brote el pasado mayo. La Fiscalía General de México abrió una investigación sobre las transferencias recibidas por el expresidente Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018 en una cuenta bancaria en España por unos 26 millones de pesos mexicanos, 1.3 millones de dólares, informó el jefe de Estado Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el presidente mexicano exhortó a su administración a actuar con responsabilidad, a no hacer juicios sumarios y a actuar con transparencia. Hasta aquí la información por el día de hoy. Agradecemos, como siempre, su fiel sintonía y no se despegue de la programación de Avance.